Bien, nosotros la clase pasada empezamos a revisar derivadas, ¿de acuerdo? De hecho, em, empezamos con las derivadas más sencillas, ¿sale? Si no estoy mal en el texto, empezamos a hacer las derivadas que yo las pondré en el grupo de derivadas básicas, ¿de acuerdo? Donde tú derivas funciones a una potencia n. Ese conjunto de fórmulas corresponde a hablar de las fórmulas 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y 8. El siguiente conjunto de fórmulas que vamos a revisar el día de hoy, ¿sale? Van a ser las fórmulas que tienen que ver con el producto, que serían las 5, las 6 y una fórmula de una función a una potencia n que es la combinación de las reglas 7 y 8, ¿sale? Pero antes de continuar con eso, les voy a pedir que tengan el formulario a la mano porque las fórmulas que en general veo al final son estas fórmulas que las llamo fórmulas de funciones en general, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque son recetas de cocina. Es decir, si tienes esto, ¿sale? Coloca esto. Si tienes lo del lado izquierdo, coloca lo del lado derecho. Si tienes la derivada de la cosecante, pues pones menos cosecante por cotangente. Si tienes la derivada de la cotangente, pues pones menos cosecante cuadrada. Si tienes la derivada de arcoseno, colocas 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada. O sea, estas fórmulas son recetas, ¿sale? Las fórmulas que vemos al principio, mencionamos que la derivada de una constante era 0, la derivada de x era 1 y la derivada de x a la n era nx a la n menos 1 y esas fórmulas las llamamos concluyentes, porque una vez que las aplicábamos, se terminaba. Estas fórmulas también son concluyentes en ese sentido. Si tú las aplicas, se termina porque ya no aparece símbolo de derivación, ¿sale? Em, por eso es que las vamos a tener a la mano. El día de hoy vamos a ver las fórmulas que tienen que ver con producto. Esas fórmulas en general no son concluyentes, ¿de acuerdo? Vamos a colocar 3 fórmulas que corresponden al producto, que serían, vamos a escribirlo aquí, derivadas de producto. Son la derivada del producto de funciones, f por g. Tienes 2 funciones que se multiplican y quieres derivar ese producto, ¿sale? Esto nos va a dar la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera, ¿sale? La segunda fórmula tiene que ver con el cociente, f de x sobre g de x, entendiendo la división como la operación inversa a la multiplicación. De hecho, si ustedes suben esta g como g a la menos 1, se aplica esta fórmula y después hace álgebra. Aquí la expresión va a ser g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la última es esta fórmula de una función elevada a una potencia n. ¿De acuerdo? Es n f de x a la n menos 1 por la derivada de f de x. Para el autor del texto, esta última fórmula es una combinación de x a la n con la regla de la cadena. En general, yo generalmente la propongo como parte de las derivadas del producto porque es como si tuvieras f de x por f de x por f de x n veces. Entonces corresponde a las fórmulas del producto. Bueno, este conjunto de fórmulas que tenemos aquí son fórmulas estructurales. ¿A qué nos referimos con estructurales? Significa que si nosotros tenemos que derivar el producto, la división o una potencia a la n, o una función a la n, vemos cuáles son los elementos, calculamos las derivadas correspondientes y después vamos copiando y pegando todos los elementos. ¿De acuerdo?
Es decir, es como receta de cocina donde tú preparas los elementos por un lado y después vas y los juntas todos. ¿Sale? Vamos a ver. Estamos en el libro de texto, estamos viendo la parte principal de derivadas y sigue las reglas del producto y cociente que está inicia ese tema en la página 183 para el texto y ahí explica de dónde vienen y cómo se trabajan y cómo se manipulan. Y en esta sección pues encontramos los diferentes ejercicios. Entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Ok. Empecemos con el ejercicio número, yo creo que podemos empezar con el 8 y después vamos a ir regresando a algunos otros ejercicios. Empecemos con el ejercicio número 8. Y tenemos la función f de t igual a 2t sobre 4 menos t cuadrado. Nos piden derivar esta expresión. Bueno, el mismo nombre nos da idea de qué vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si la leemos decimos 2t entre 4 menos t cuadrada. Ah, es una división. Ok, entonces tengo que derivar. Vamos a escribirlo por acá. Tenemos que derivar con respecto de t 2t 4 menos t cuadrada. Y entonces vamos a nuestro formulario. La derivada de un cociente todavía no me la sé, pero dice la fórmula que es eh, la derivada de f entre la derivada de g. Conviene que la escribamos cada vez que lo vamos a trabajar. Esto es g por la derivada de f. A veces para no escribir todo el símbolo de derivación se coloca una coma que significa derivada. Es una forma de evitar escribir este símbolo. ¿De acuerdo? Menos f por la derivada de g entre g al cuadrado. Ok. Tengo que hacer esto. Entonces, lo primero que hago es venir a la división y decir, bueno, ¿quién es f? F, en este caso, pues es la función que tengo en la parte de arriba, 2t. Ahora, ¿quién es g? Oh, qué rayos. G es la expresión que tengo en la parte de abajo. Bueno, ¿cuál es la derivada de lo de arriba? La derivada de la parte de arriba es, ¿qué será? A ver, es t a la primera potencia. Ah, pues t a la primera potencia, la derivada de esto es 1 por 2, nos va a dar 2. Perfecto, es 2. Ya. Y por último, la derivada de g. La derivada de g es la derivada de 4. El 4 es una constante, entonces la derivada de 4 es 0. Y la derivada de t cuadrada es baja el coeficiente multiplicando, baja el exponente multiplicando el coeficiente. 2 por menos 1 sería menos 2. Luego tengo que poner la t y al exponente restarle 1. 2 menos 1, 1. Ah, ya. Esto es todo. ¿Sale? Según las reglas que vimos en la clase pasada, esto sería todo. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta derivada? Pues si seguimos la regla, ¿sale? Es g. ¿Quién es g? G es esta expresión. Entonces, vamos a utilizar la técnica de copiar y pegar. Copiar, pegar. Ahí está. Observen que no voy a hacer ningún cálculo, solamente estoy colocando que voy a multiplicarlos. Ahí está. Eso es g. Luego me dice la fórmula que es por la derivada de f. La derivada de f es este de aquí, este 2. Copiar, pegar. Ahí está. Y luego la fórmula dice que coloque un menos. ¿Sale? Menos, ahora marca F. ¿Quién es F? Ah, F es 2t. De copiar, pegar. ¿Sale? Por
por la derivada de g. La derivada de g es esta expresión de acá. Entonces es copiar y pegar. Literalmente se vuelve un copiar y pegar. Entre g, que es esta expresión, al cuadrado. Entonces, copiar, pegar. Y terminamos la derivada. Aquí es curioso notar lo siguiente. Como tal, el conjunto de derivadas que teníamos que hacer se terminó cuando derivamos esta expresión y esta otra expresión. ¿Sale? Ahora, el cálculo diferencial termina en este paso, en el momento en el que nosotros estructuramos la derivada. Entonces, estas derivadas de cocientes o de productos no son tan complejas, simplemente hay que hacerlas con mucha paciencia, identificar las partes y derivar las cosas que nos solicitan. Ahora bien, desde el punto de vista de cálculo ya terminamos. Desde el punto de vista del álgebra, pues nos van a decir oye, pues termina bien esas derivadas porque se ven feas si las dejas así. Pero la realidad es que desde el punto de vista de cálculo, pues ya se acabó, ¿no? Esto nos daría 8 menos 2t cuadrada más 4t cuadrada sobre 4 menos t cuadrada. Aquí, por ejemplo, se nos olvidó el cuadrado. Ahí está. Es que se nos olvidó que baje al cuadrado. Ok, ahora sí, ya aquí ya está. Y luego, pues hay que simplificar para que parezca que lo hizo gente decente. 2t cuadrada sobre 4 menos t cuadrada al cuadrado. Pero ya no hay mucho más que hacer. O sea, se estructura, se calculan los pedacitos por separado, luego se estructura y se acaba. ¿Sale? Podemos hacer el álgebra, de hecho, los invitaría a hacer el álgebra en ocasiones, ¿de acuerdo? Aunque desde el punto de vista del cálculo diferencial terminamos aquí, ¿de acuerdo? Aquí fue donde se terminó el cálculo diferencial, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. Ok, y ya encerramos el resultado final para que aquí, profe, aquí, califíqueme aquí. Ya, eso es todo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con otro ejercicio porque hay que revisar estos casos. Em, este era un ejercicio relativamente complicado. Podemos atacar el ejercicio. El ejercicio, ¿qué será? El 6, el 8. Es que hay algunos que están. Me gustaría atacar el ejercicio. Es que, por ejemplo, estos ejercicios de binomios, mm, en algunos casos vale la pena desarrollar mejor el producto antes de hacer la división. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí sí vale la pena atacar la división, pero en este caso que tenemos aquí, tal vez valga la pena desarrollar el producto. Vamos a hacer con mucha calma entonces. Vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Sale? El ejercicio 4 desde la perspectiva de realizar una aplicación del producto, ¿de acuerdo? Ok, bueno. En este caso, tenemos que derivar esta expresión, entonces tenemos que derivar x más 2 raíz de x por e a la x. Ah, estoy derivando un producto. Bueno, ¿cuál es la fórmula de la derivada de un producto? Porque, híjole, no me la sé de memoria. Revisamos el formulario, dice que es la derivada de f por g, es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Ok, primero tengo que identificar los elementos, ¿de acuerdo? ¿Sale?
Entonces, según esta fórmula, si bien la función principal se llama g, entendemos que, o debemos de entender que esta g se refiere al pedazo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí f es x más 2 raíz de x. Perfecto. Y que el pedazo al que le vamos a llamar g es e a la x. ¿Sale? Entonces la derivada de f, la derivada de x es 1. Ok, la derivada de x es 1. Esta x, caray, esta x, ¿qué es esta x? Es como esa x, a ver, es la raíz de x, pues por mis clases de exponentes es x a la 1/2. Entonces x a la 1/2, sí, claro, claro. Entonces, si quiero derivar 2 raíz de x, pues es 2 por la derivada de x a la 1/2. Y aquí ya es coeficiente por exponente, 2 por 1/2, y al exponente le resto 1. Tengo media pizza y me pidieron una pizza completa, me falta media pizza. Ok, es menos 1/2, sale. Esto es ¿qué será? 1 sobre raíz de, ok, es más 1 sobre raíz de x. Perfecto, ya tratando así cuando uno se aprieta el cerebro tratando de recordar las cosas, ¿no? Caray. Ahora tengo que derivar e a la x. Tengo que calcular la derivada de la x, pero esta fórmula no la vimos en clase. ¿Cómo la hacemos para derivar e a la x? Bueno, a ver, pues a ver si hay algo en el formulario. Estas no, porque estas el profesor las estuvo explicando. Estas son las que hemos visto. Entonces, si es una receta de cocina. Debe ser alguna de estas. Miren, es la fórmula número 9. Dice que la derivada de a la x es... que esto no tiene chiste. El- ¿Para qué derivo eso? Estas matemáticas, ¿por qué hacen eso? ¿Sale? Dice que la derivada de a la x es e a la x. No tiene chiste. En fin. ¿Cómo pierden el tiempo en matemáticas a veces? Esta gente. Bueno, ya tenemos los elementos. Entonces, la derivada de esta expresión, ¿sale? Si bien les he comentado que es copiar y pegar, pues vamos a seguir respetando eso, pero ya nada más no voy a estar copiando porque siento que es más tardado. En este caso es f, que es x más 2 raíz de x, por g, que es e a la x, más g, que en este caso es e a la x, entonces más e a la x. Aquí me equivoqué de colorcito. Aquí debió de haber sido con este es e a la x, porque es la derivada, más g por la derivada de f, que la derivada de f resultó ser 1 más 1 sobre raíz de x. Ok. ¿Y ya? ¿Qué más pueden hacer desde el punto de vista algebraico? Pues tal vez factorizar el e a la x, pero en este caso yo propondría que lo dejáramos hasta aquí. ¿De acuerdo? Como tal, la derivada ya fue realizada. No hay mucho, o sea, hay que hacer las cosas con mucha calma, con mucho esfuerzo, con mucha tranquilidad, paciencia, y se van resolviendo las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, nada más hay que ver la fórmula. Si nos hace falta algún elemento, hay que revisar. ¿Sale? Nada más para aclarar, ¿qué les diría un matemático del por qué la derivada de e a la x es igual a e a la x? ¿Por qué esta función no tiene chiste derivarla? Porque en realidad esa función se construyó así. Se buscaba una función cuya derivada fuera ella misma. Tú cuando derivas una función te da
algo no completamente diferente, pero no igual al original, ¿sale? Si tú derivas esta expresión, te da esto. Es decir, no es completamente diferente, pero sí cambian cosas. La de acá también, o sea, derivamos esta expresión y obtuvimos esto. O sea, sí se nota que hay relación entre una función y su derivada. Pero aquí es exactamente lo mismo. Otra forma de decirlo es que desde el punto de vista de rectas tangentes, ¿sale? La derivada o la pendiente de la recta tangente a esta función, en un punto particular, simplemente es evaluar la función y ya conoce su derivada. Entonces, ese tipo de propiedades no lo tienen en general las funciones. Entonces, esta función, la derivada del exponencial, te da ella misma. Y ese es, en realidad, el que nos dé lo mismo y no tenga sentido derivarla, lo que significa es que es la única función que cumple con esto. ¿De acuerdo? No es que sea una función sin chiste, sino que su chiste es ese. Ok, bueno, ya, tratando de justificar la existencia del exponencial, hagamos no sé, tenemos más ejercicios por acá. Es que sí son 26 ejercicios. No sé, bueno, hagamos el 6 para decir que hicimos los primeros y ya después empezamos a escoger ejercicios al azar. A ver, la derivada, el ejercicio 6 es la derivada de quién de e a la x sobre 1 más x. Ok. Bueno, tengo que derivar esto. Ah, ya estamos aprendiendo. Es la derivada de un cociente. Les recomiendo que para que se vayan aprendiendo las fórmulas, aunque en este caso van a tener un formulario en la mano, pero siempre es bueno empezar a revisar el formulario y decir, bueno, es f entre g, y reescribir por nuestra parte la fórmula. Eso nos ayuda a aprendernos. Esto es g por la derivada de f más f por la derivada de g entre g al cuadrado. En este caso, la parte de arriba es f de x es e a la x. La parte de abajo es g de x es 1 más x. La derivada de f. La derivada de f es la derivada de a la x. Bueno, mi formulario. Sí, que era ella misma. Sí, pero. Y yo revisando el formulario. No sé. No sé cómo hagan sus ejercicios, pero no sé si hablen con ustedes cuando hacen sus ejercicios o yo soy el único enfermo que hace eso. En fin. Em, la derivada de esto, la derivada de 1 es 0 porque es una constante. La derivada de x, es 1. Esto tampoco tuvo mucho chiste. Ok. Ya tengo los 4 elementos que están inmersos aquí, que son las funciones y sus derivadas. Entonces empezamos a escribir el resultado, ¿de acuerdo? Esto es g, que es 1 más x, por la derivada de f, porque eso es lo que nos dice la fórmula, es e a la x, ¿de acuerdo? Luego sigue más f, no es cierto. La copié mal la fórmula. Dios mío. Es que no es más, es menos. Ok, aquí va un menos. Luego es f por la derivada de g. La derivada de g es 1. Todo esto entre g al cuadrado. Y ya terminamos. Terminamos de estructurar la derivada, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ya. ¿Qué tenemos como resultado? Bueno, si le aplicamos un poquito de álgebra al resultado, porque tenemos esto, nos haría ¿qué? Nos haría e a la x más x e a la x menos e a la x sobre 1 más x al cuadrado. Y esto nos da simplemente x e a la x porque pues, con este se cancela y esto es 1 más x al cuadrado.
y encerramos porque ahí terminamos y ya no podemos hacer nada más y decimos, hey, profe, mire, aquí califíqueme. ¿Qué tal si la regué en el procedimiento como por acá y me baja puntos? ¿Sale? No sé, más o menos esa es la idea. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por favor. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vayamos escogiendo del 10 al 26, ¿cuál les interesa? Así abran sus micrófonos en el chat, díganme cuál les interesa hacer de los pares. Los impares ya saben que les tocan a ustedes. Pero de los pares, ¿cuál creen que se ve emocionante? ¿Cuál dicen, me gustaría resolver ese? ¿Qué tal el 24? Ah, excelente elección, caballero. Sí, sí, vaya a un restaurante, tiene lecciones finas. Ese es un muy buen ejercicio. 24. Ok, pero bueno, está bien. Esto es f de t igual a t sobre bt cuadrada más ct cúbica. Ok, nada más vamos a empezar a decir que la a, la b y la c se van a considerar constantes. Entonces esto va a ser un cociente y la parte de abajo es un polinomio. Entonces va a ser entretenido resolverlo. No va a ser muy complicado. Bien, váyanlo pensando, tomemos una pausa y regresando de la pausa lo resolvemos.